Buen día, amigos y hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la presente emisión de nuestro programa Palabras para una vida abundante. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Libro de Génesis capítulo 28, versículos 10 al 12. La visión o la figura de la escalera de la tierra al cielo se convierte en una muy ingeniosa manera de describir lo importante que es que un ser humano se disponga para buscar a Dios y a la vez ser recurso de acercamiento de otros a la presencia de Dios. De entrada, digamos que la condición en la cual se hallaba Jacob no era la más cómoda, ya que se encontraba huyendo de su hermano Esaú, y todo por haberle usurpado la bendición de su padre, la cual le correspondía a Esaú por ser el hermano mayor. Pero lo cierto es que, con razón o sin razón, el hombre decidió mejor huir. Decidió dejar todo a su paso, no queriendo resolver sus inconvenientes, entre otras cosas porque Esaú, su hermano ofendido, se veía muy amenazante. A decir verdad, la tendencia que se tiene por parte de los seres humanos es esa: dejar las cosas a medio comenzar, dejar las cosas a mitad de camino y en su huida evadir responsabilidades. El hombre creado por Dios es un punto de unión entre dos universos, entre dos extremos. Es el punto de unión y de encuentro entre lo creado y el creador. Digamos entonces que el hombre es el que le da el equilibrio a la creación. El texto de Romanos en el capítulo, la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 19 al 21, nos habla al respecto. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y expreso esto porque el ser humano, el hombre como punto intermedio entre dos condiciones, es a la vez quien debe asumir el papel de intercesor, que a la vez es ser protector de la especie humana, no generando divisiones, sino al contrario, creando puentes que permitan el acercamiento de unos y otros. Como el Señor Jesucristo, por ejemplo, a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestro alejamiento de Dios, dice la Biblia, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús es el punto de unión, es el punto de equilibrio entre los polos opuestos. Vemos cómo entonces, a pesar de la huida y la evasiva del hombre, para no darle la cara a los problemas, especialmente en lo relacionado a la amistad y a las relaciones, Dios, sin embargo, sigue allí, insistiendo para ver si por fin hay respuesta humana acerca de su propia disposición para que el ser humano pueda acercarse a Dios, porque el hecho claro es que Dios siempre está. Aunque el hombre se encuentre huyendo, Dios siempre está allí y Dios lo quiere rescatar. Como en el caso de Jonás, dice la Biblia que no escuchando la voz de Dios cuando le dice: ve a predicar a Nínive,
él quiso también evadir el llamado de Dios para, según él, irse lejos de la presencia de Jehová, prácticamente yéndose en dirección opuesta al otro extremo del mundo. El libro de Jonás en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Amigos míos y hermanos, ¿a dónde va el hombre? ¿A dónde vaya el hombre que no lo alcance la misericordia y la vocación que Dios tiene de querer salvarlo? ¿Dónde vaya el hombre que allí pueda estar Dios para ayudar, para corregir, para salvarlo? Y eso es precisamente lo que sucede en el momento de la huida de Jacob. Cuando el hombre descubre o tiene la visión o la revelación de la escalera de la tierra al cielo, debe reconocer que es Dios quien le facilita y le propone un camino que no solo lo pueda reconciliar a él con su hermano, sino a él con el mismo Dios, a quien a la verdad es a quien está pretendiendo abandonar. Cuando Jacob descubre la magnitud de su problema, entre otras la división familiar que ha causado, el mal que se está presentando por abandonar a su suerte una condición que él estima que no tiene remedio, Dios lo llama y entonces él se estremece y pronuncia estas palabras: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis capítulo 28, versículo 16. Y es que la ignorancia de Dios en el hombre es una cosa terrible. El grado de equivocación con que intentar resolver los conflictos lo hace insensible y el hombre se vuelve irresponsable para no ponerle el pecho a la brisa, es decir, para no querer enfrentar sus errores, sus equivocaciones. La Biblia al respecto, haciendo el llamado para volverse a Dios y para enfrentar sus errores, dice en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. La pregunta en este sentido sería: ¿acaso tendremos hoy algo que resolver? Compromisos que cumplir, cosas que solucionar ante o frente a nuestros semejantes, frente a nuestros hermanos, cosas que por cierto hemos ido aplazando en el tiempo y las hemos dejado allí sueltas sin resolver. La ausencia de Dios en la vida del ser humano, aunque a veces es muy sutil y casi imperceptible, es una ausencia que se evidencia por la falta de fe y de compromiso con la vida propia y de los demás, entendiendo que un indicador de que Dios está en la vida de un ser humano es su grado de responsabilidad, su solidaridad y compromiso por sus semejantes. En el caso de Jacob, su decisión de huir, aunque pudo argumentar, claro, la persecución de su hermano, fue más bien la incapacidad que él tenía para creer que Dios no solo lo guardaría del mal, sino de reconocer su ofensa y más bien propiciar una reconciliación. Jacob se encontraba huyendo no solamente de su hermano Esaú, sino huyendo de él mismo y por ende huyendo de Dios. A propósito, la Biblia dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este testimonio de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 21. Cuando yo me estoy acercando fraternalmente a alguien, a la verdad me estoy acercando a Dios.
La ausencia de Dios, incluso en muchos medios cristianos, se evidencia en la falta de compromiso, de responsabilidad con la iglesia, con el prójimo. Por ejemplo, cuando no hay regularidad en la devoción, cuando el servicio y la caridad es deficiente y la generosidad es casi cero. A esto el libro del profeta Isaías en el capítulo 58, en algunos apartes, habla al respecto, diciendo que es un buen indicador de la claridad que se alcanza cuando en justicia los seres humanos nos apropiamos del interés de Dios por salvar, por ayudar, y así actuamos. El texto en mención dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Como vemos, el texto bíblico aquí encierra las características de un hijo de Dios, una persona que le cree a Dios y que está dispuesto o dispuesta a hacer su voluntad para hallar salvación y relacionarse bien como persona. El llamado de Dios, entonces, lo podemos resumir aquí en las siguientes palabras: no te escondas de tu hermano. Dios le dice a Jacob, por medio de la visión de la escalera de la tierra al cielo: no te escondas de tu hermano, no huyas más de tu hermano. Párate firme, pues de aquí en adelante serás el lugar de encuentro entre tú y tu hermano. Como diciéndole también a Jacob: Jacob, eres el elemento unificador entre la tierra y el cielo, porque eso que parece dimensiones insalvables e inalcanzables, esos extremos opuestos, esos polos en apariencia irreconciliables, son posibles por la claridad, por la luz y la justicia que se expresa por parte de Dios a través de una persona que aprende a perdonar, aprende a salvar toda diferencia con sus hermanos, con tal de producir bendición y salvación a su paso, que después de haber dejado casi que una estela de muerte en su huida, el camino de retorno es una senda de bondad y de fe y confianza en Dios y las otras personas que Él pone delante de nosotros para que los cuidemos y los ayudemos. Dios sencillamente se expresa desde la sencillez de una vida para hacer que otra persona pueda ir a Dios y alcance realización. Así entonces, la paz de Jacob sería la paz de su hermano Esaú, pero también la paz de Isaac, de Rebeca, sus padres, y la paz de todos. ¿Cuánto afecta negativa o positivamente una vida dependiendo de la madurez y sentido de responsabilidad con que se asuma? La humanidad entra en crisis por la falta de perdón sincero y de disposición a acatar la palabra de Dios cada vez que ésta es predicada y enseñada. De manera que la solución al problema de odios y amarguras y al distanciamiento fraterno se debe concentrar en volver a Dios arrepentido, tendiendo lazos de reconciliación sincera y compromiso real de ayuda mutua con todos aquellos a los cuales se ha hecho daño, a los cuales se ha ofendido y afectado negativamente por una mala decisión o acción imprudente, que nunca falta en esto de intentar acercarse a las otras personas. ¿Cuántos, como en la visión y revelación que tuvo Jacob, estamos en condiciones de ser escalera de la tierra al cielo, de tender puentes de reconciliación y ser camino de bendición para mucha gente que tanto necesita la claridad y el reconocimiento de Dios en sus vidas?
así como luego lo expresa el texto a renglón seguido cuando dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y utilizando la figura de despertar del sueño que aparece en el texto, podemos decir que afortunadamente Jacob despertó de su sueño a tiempo antes que hubiese sido demasiado tarde, cuando todavía se podía remediar su mal, cuando el asunto no había pasado a mayores. Si recordamos otro suceso bíblico, Caín no corrió con la misma suerte, pues cuando, quiso despertar, ya fue demasiado tarde, pues para ese momento ya Abel, su hermano, había muerto a manos de su desdichado orgullo y amargura de espíritu. Gracias a Dios, hoy estamos a tiempo de hacer las paces, de perdonar. Este es tiempo de reconciliación, de que cada uno de nosotros seamos esos caminos de bendición para el otro. Seamos como esa escalera que une dos extremos y que trae bendición y salvación. Oremos para que Dios nos ayude a tender lazos de reconciliación y bendición ahora que estamos a tiempo. Hoy todavía que Dios nos está dando una oportunidad grande de reconciliarnos, de perdonar. Oremos todos. Padre eterno y Dios todopoderoso, que habitas en las alturas, pero también con el débil y el que obedece a tu palabra. Ayúdanos a despertar del sueño espiritual para poder valorar las buenas relaciones y así ser instrumentos de bendición y salvación para la humanidad. Eterno Señor, que a tiempo podamos acercarnos a nuestros semejantes con espíritu de perdón, que tu amor y tu gracia pueda fluir a través de cada uno de nosotros, tendiendo puentes de reconciliación, procurando, Señor, la solución de los conflictos, aceptando el perdón de Dios por medio de Jesucristo, aceptando, oh Dios, su gracia, su bondad. Ayúdanos, por tanto, a hacer bendición a todo el mundo. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.